Dios le bendiga, mis amados hermanos preciosos. Estamos aquí nuevamente para traerles a ustedes el segundo bloque de esta enseñanza acerca del pecado original, enseñanza sumamente importante para poder entender muchas cosas que han sucedido a lo largo de la historia y poder también comprender la profundidad y el significado del sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Hermanos, este bloque lo voy a titular Preguntas Verdaderas, porque de ahora en adelante, para que ustedes mismos por el Espíritu reciban la respuesta a todas las preguntas que muchos en el mundo se hacen, que por no tener respuestas han decidido convertirse en ateos y se han apartado de la palabra de Dios. Vamos a utilizar un formato que percibo por el Espíritu que es el mejor, un formato de preguntas, hacernos preguntas a nosotros mismos acerca de las cosas que vamos a estar viendo, hacernos preguntas acerca de las cosas que nos rodean, el porqué de las cosas que vemos, el porqué de las muchas cosas que nos han pasado en nuestras propias vidas y el porqué cuando nacemos pecaminosos, nacemos para el mal. ¿Por qué cuando nacemos en pecado y con la tendencia siempre a hacer el mal, como dije? Preguntas verdaderas es el título de este bloque. No voy a apurarlo, no voy a acelerarlo para que tengamos tiempo para pensar y meditar, porque les voy a pedir, número uno, que tengan sus Biblias a mano y vayan leyendo conmigo la gran cantidad de escrituras que vamos a compartir el día de hoy, aunque todavía no hemos llegado al grueso del mensaje, pero todo esto es importante para irnos acercando e ir colocando las escrituras en el lugar que les corresponden, para que al final nos sea fácil, a través de preguntas que nos hagamos a nosotros mismos, obtener del Espíritu las respuestas por medio de las Escrituras mismas que vamos a estar ofreciéndoles para que ustedes puedan entender esto. Y lo otro es que, por favor, hermanos, mediten y piensen seriamente en estas preguntas que vamos a estar haciendo, o estas preguntas que le vamos a estar dando, para que ustedes se las hagan a sí mismos y así su espíritu se vaya envolviendo en todo esto, y cuando las escrituras vayan fluyendo, ustedes vayan comprendiendo profundamente y comprendiendo claramente todo lo que concierne a esta enseñanza. Así que les pido, por favor, que no solamente lean la escritura que les doy, sino que también mediten y piensen seriamente en las preguntas que se van a hacer. Así que, sin más preámbulo, comenzamos leyendo Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Tenemos una lluvia intermitente en el ambiente, puede que la escuchen, pero vamos a seguir adelante. Después que se escuche la voz, todo eso es lo importante. Lo demás no importa tanto. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Escuche bien esta palabra. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La versión antigua dice que nos escurramos. Usted sabe lo que significa escurrir, ¿no? O sea, escurrir. Usted se vacía, ¿no? Usted vacía algo
lo escurre. Entonces, no sea que nos escurramos, nos vaciemos. ¿Ven? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos escurramos. Vamos a usar esa traducción. Versión antigua. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, allá en el monte Sinaí, cuando fue dada la ley, está hablando de eso, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Grábese eso bien. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y yo quiero que ustedes se enfoquen ahora en esto de que tenemos y hemos recibido una salvación grandísima, que no solo fue anunciada por el mismo Señor, sino por los que oyeron, por sus discípulos, y cuando ellos la anunciaban, Dios testificaba juntamente con ellos, con el poder del Espíritu Santo, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Entonces, si aquella gente en el desierto de Sinaí, cuando oyeron la palabra de la ley de Moisés, transgredieron y desobedieron y recibieron justa retribución, la palabra aquella que fue dada por medio de ángeles, ¿cómo escaparemos nosotros? Si ellos no escaparon, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Grábese esto. Yo le dije en la enseñanza del misterio de Dios que no le quitáramos ni un poquito la grandeza de Dios. Y si tenemos un Dios tan grande como el que ya hemos hablado, su grandeza es inescrutable, su salvación también es inescrutablemente grande. Lo digo porque el sistema religioso moderno nos ha enseñado una salvación que prácticamente no tiene sentido. No sabemos de qué nos estamos salvando porque no sabemos el origen del pecado, no entendemos el origen de las transgresiones, de la incredulidad, de la violencia y de todas las cosas abominables que nos rodean en este mundo. No le hemos dado el suficiente valor a esta salvación, tanto así, hermanos, que ustedes bien saben que ya casi nadie habla del infierno y del lago de fuego. Nadie sabe de qué se está salvando, nadie habla de la gran tribulación. Y en todos los lugares donde se predican las Escrituras, el camino de salvación se ha hecho tan fácil y tan ancho que ya no es un camino de salvación. Por no entender la profundidad del sacrificio de Jesucristo en la cruz y la razón por la cual tuvo que ser así. La salvación que se predica es meramente asistir a una congregación, a reunirse allí. Y por lo que ustedes mismos han atestiguado, les digo yo, porque también lo he visto, que cuando una persona se muere en cualquier lugar, lo primero que hacen es meter su ataúd en uno de esos templos denominacionales y enviar a la gente al cielo. Así que predican un infierno y con sus hechos lo niegan. Predican un juicio y con sus hechos
lo desechan. El lago de fuego es algo de lo cual no se habla, y prácticamente todo el mundo se va para el cielo, hermano, siempre y cuando estén en alguna congregación. Y aún los familiares de aquestas personas que ni siquiera se reúnen en estos lugares, cuando mueren los llevan sus familiares allí y los mandan para el cielo, en estos cultos fúnebres, como les llaman. Y yo no encuentro nada de eso en la Escritura, cultos fúnebres. Así que, grábese, hermano, en su corazón y en su mente, con cincel de hierro, que la salvación que Dios nos ha dado es una salvación grande. Y si la descuidamos, no tendremos escapatoria, porque ahora mismo, en estos momentos, se las estoy anunciando. Y a través de esta enseñanza ustedes entenderán la grandeza de la salvación de Dios. Así que, como les dije, hermanos, les voy a hablar acerca de esto, de preguntas verdaderas, porque son preguntas válidas, preguntas trascendentales e importantes que necesitan su respuesta. Con las Escrituras. Necesitan su respuesta con las Escrituras. Porque también tengo que decirles que los errores que hemos visto a través de todos los siglos, los errores que vemos en todos estos lugares donde se habla de Dios, y los errores en que han creído las multitudes, brotan de la ignorancia y del conocimiento superficial. Por eso les sigo insistiendo, lean sus Biblias. Lean sus Biblias para que el conocimiento que ustedes tengan no sea su conocimiento superficial, sino profundo. Estas son, la ignorancia y este conocimiento superficial son las raíces de las iglesias tradicionales propagadas por predicadores falsos denominacionales. No podemos caer en eso mismo y leo Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Le dice la Escritura: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En la versión antigua se traduce que traza bien la palabra de verdad, que la traza, trazar, como trazar una línea de un punto al otro. La versión del Rey Jaime antigua traduce que divide bien la palabra de verdad, que la divide. Eso es un poco confuso para el lenguaje español, pero lo que quiere decir allí es, aunque esta palabra en griego, en la misma versión del Rey Jaime se traduce, la palabra procura es la que iba a hablar de Rey Jaime, de la versión del Rey Jaime, pero cuando dice traza bien, o cuando dice la versión antigua de inglés, divide bien la palabra de verdad, es que la palabra está compuesta de muchos libros. Entonces, lo que quiere decir es que coloca bien todas las Escrituras en el lugar correcto que les corresponde para poder ser entendidas. Las coloca bien en sus diferentes doctrinas. Hay muchas enseñanzas de las Escrituras. Entonces hay que saber separarlas, dividirlas correctamente para que todas tengan sentido. Pero eso se traduce más fácil con la versión antigua que dice que traza bien la palabra de verdad, como quien traza un plano arquitectural o arquitectónico, un plano, como quien traza una línea de un lado al otro
trazando bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros? Para eliminar la ignominia, la ignorancia y el conocimiento superficial de nuestros corazones y de todos los que nos escuchan. No podemos seguir en esta ignorancia y en estas fábulas que nos han enseñado desde niños todas estas religiones perdidas, corruptas. Así que al recibir esta revelación ustedes aprenderán realmente a apreciar por qué Jesús tenía que venir por nacimiento virginal. Eso es muy importante. ¿Por qué Dios no escogió otra forma? Ya esto es una pregunta. Para que Jesús viniera, sino que tuvo que ser por nacimiento virginal. ¿Y por qué tuvo que derramar su propia sangre para salvarnos de una eterna condenación? ¿Ven? Así que vamos a salir de todos estos errores y vamos a introducirnos inmediatamente con la primera pregunta que les tengo para que se la hagan ustedes mismos, porque muchos se la han hecho y muchos cristianos de nuestro siglo no se la hacen. Prefieren evitar hablar del tema porque no tienen respuesta ni se las pueden dar. No hay respuesta teológica para esto. Así que la respuesta tiene que ser escritural. Y vamos a hacer esa pregunta, vamos a hacernos esa pregunta. ¿Por qué Dios no detuvo? Estamos hablando del pecado original. ¿Por qué Dios no detuvo la caída? ¿No? ¿Por qué Dios no evitó que eso sucediera en el huerto del Edén y así evitar toda la desgracia que la creación ha tenido que vivir? Y eso lo agarran los ateos para decir que Dios es un Dios perverso, que Dios es un Dios sádico, que se complace en el sufrimiento de los humanos y blasfeman abiertamente contra el Dios viviente por falta de entendimiento. La gente perece por ignominia, por ignorancia, por falta de entendimiento. Y es hora de que entendamos las cosas como son. Es hora de que entendamos por qué las cosas tenían que ser así. Y era inevitable. Era inevitable, lo vamos a demostrar. Primeramente, Dios no detuvo la caída, ni intervino para evitar que Eva hiciera lo que hiciera y que Adán hiciera lo que hizo. O sea que para evitar que Eva hiciera lo que hizo y que Adán hiciera lo que hizo. Primeramente tenemos que entender que ya el mal y el pecado existía. De no ser así, no hubiese habido un árbol, entre comillas, que fue llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, el mal ya existía. Y el mal se manifestó por primera vez, fue manifestado en la caída de Lucifer. Que ese es otro misterio que vamos a revelar. Y no quiero mezclar las cosas. ¿Okay? Vamos a tratar de enfocarnos en el pecado original, porque esta enseñanza que les doy acerca de ese tema va a ser la llave maestra para abrir el misterio de Satanás y quitarle su máscara que tiene puesta, desenmascarar toda su obra y quién es él realmente y darnos cuenta con quién hemos estado luchando. Pero el mal ya existía antes de la caída. Cuando Lucifer cayó y se convirtió en el enemigo de Dios y se convirtió en Satanás, como Jesucristo dijo, una vez yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí el mal fue manifestado por primera vez. Y eso fue mucho tiempo antes de lo que sucedió en el huerto del Edén.
Por eso existía un árbol de conocimiento del bien y del mal. Y del mal, porque el mal ya existía. Pero no vamos a llegar a esa escena, esa es la última parte, para que ustedes vean, la última parte de esta enseñanza va a ser precisamente el Génesis, donde pasó el pecado original, donde ocurrió esta transgresión, que la gente no entiende. Pero mientras llegamos allá vamos a seguir haciéndonos preguntas para que la Escritura nos vaya respondiendo y el mismo Espíritu nos vaya guiando hacia esa respuesta mayor. Así que Dios no detuvo esta caída porque el mal ya existía desde la caída de Lucifer y tenía que ser así. Tenía que ser de esta manera, porque Dios también tenía que probar al hombre, como probó también a Lucifer. Dios tenía que probar al hombre. Dios tenía que darle una ley para que el hombre decidiera. ¿Ok? Dios tenía que darle un mandamiento para que el hombre obedeciera, como Dios nos ha dado la Biblia para que creamos y obedezcamos y conozcamos así al Dios viviente. Lo que sucede y que lo que la gente no entiende es que desde la eternidad ya Dios sabía lo que iba a suceder. Todo, absolutamente todo lo que sucedería hasta el fin, ya Dios lo sabía. De la única manera de evitar que el mal se manifestara era simplemente que Dios no hiciera nada y se quedara solo por el resto de la eternidad. Era la única manera. Y ustedes lo van a entender. Pero no, Dios decidió manifestarse. Y vino la palabra que salió de Dios, que estaba con Dios, el Verbo. Y fue creado Lucifer. Y no voy a hablar más de Lucifer, pero fue creado Lucifer. No había maldad manifestada, pero existía. Y cuando Lucifer cayó, se manifestó la maldad. Y ya Dios sabía que Lucifer iba a caer. Es que si Dios no sabía todas estas cosas, entonces Dios no sería infinito. Dios no estaba en el huerto del Edén haciendo una apuesta. Dios puso al hombre para probarlo y Dios sabía la decisión que el hombre iba a tomar. Dios sabía que el mal se iba a manifestar. Por eso Dios en su infinitamente trazó un plan para eliminar el mal. Y para que el mal pudiese ser eliminado, tenía que ser manifestado. Para que el pecado y la muerte pudiesen ser eliminadas, tenían que ser manifestadas. Esas no son cosas que surgieron, como dice la gente, que surgió el universo con una gran explosión y por eso existe el universo que tenemos. Eso no fue algo que ocurrió por casualidad, espontáneo, no. El mal existía y fue manifestado. Entonces muchísimos eones de años, como le dije, pasaron. Satanás cayó y el hombre, cuando fue creado, después de esta recreación que vemos en el capítulo 1 de Génesis, se le fue dado un mandamiento para que obedeciera, para que él decidiera, pero sabía Dios ya que el hombre iba a decidir lo que decidió la humanidad, que Eva iba a caer como cayó, así como desde Deuteronomio, ya Dios estaba avisándole al pueblo desde allá, desde el monte Horeb, que iba a tener reyes, que iba a haber un templo escogido, una ciudad escogida que fue Jerusalén para poner ahí su nombre y que iban a ser esparcidos por todas las naciones. Dios conoce las cosas antes que sucedan. De otra manera, Dios no sería infinito.
y omnisciente. Que Dios ya sabía lo que el hombre iba a decidir. Y todo esto tenía que ser manifestado. El mal ya existía antes de Adán. Y les repito, por eso el otro árbol que había en el huerto, aparte del árbol de la vida, entre comillas, todo esto de árboles, porque esto lo vamos a entender más adelante también, fue llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, desde antes, desde lo eterno, Dios sabía que el mal sería manifestado y trazó un plan para eliminarlo, y el fin del mal inclusive está ya anunciado en el Apocalipsis. Usted se va al Apocalipsis y se va a ver que el mal y la muerte y el diablo y todo se termina y el mal se acaba por fin. O sea que todavía faltan muchísimos años. Falta todavía mucho tiempo para que el mal sea desaparecido. Será suspendido por 1000 años, porque el mal está relacionado con Satanás. Cuando Satanás sea encadenado por 1000 años y el Señor Jesucristo reine por 1000 años, la tierra descansará del mal y de la violencia. Y bueno, ese es otro tema. Pero todavía estará el mal en potencia. Todavía no, eso no va a terminar hasta que Satanás entre en el lago de fuego, hasta allí se termina el mal. Pero ya está todo anunciado en el Apocalipsis, el fin de todas las cosas, el fin del plan de Dios que tenemos que conocer. Y estamos en esta enseñanza conociendo el plan de Dios. Entonces, el hombre y la mujer fueron expuestos al mal y fallaron con libre albedrío. Ellos tomaron su decisión, la mujer tomó una decisión, el hombre tomó una decisión. Ellos tenían la libre capacidad de escoger qué camino seguir. Por eso fueron tentados. Y esto ya Dios lo sabía de antemano. Y por eso, hermanos, la pareja, Adán y Eva, fue creada de esa manera. Especialmente la mujer fue creada de cierta manera. Porque ya Dios sabía de antemano lo que iba a pasar. Que ella iba a decidir lo que decidió. Entonces, antes de entrar en las Escrituras, les quiero advertir que se aparten de las conjeturas y de las suposiciones. Las conjeturas y la palabra, esa palabra que dice, ¿qué hubiera pasado si el hombre no hubiese caído? Esa pregunta que la gente hace, que los teólogos se hacen y que tratan de responder, no tiene lugar en esto. No iba a pasar eso no iba a suceder. De que no iban a caer, ellos iban a caer, de otra manera no estuviera escrito en la Biblia que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, en la mente de Dios, en su sabiduría, en sí mismo, ya Él había inmolado y había sacrificado a su Hijo Jesucristo. Ya la redención existía en la mente de Dios. Porque para Él no existe esto de qué hubiera pasado. La palabra hubiera no encaja en los lenguajes divinos, en los planes divinos, para ser más específico. Así que por eso Él puede profetizar y puede adelantarse y decir va a pasar esto, va a pasar lo otro, porque Él ya sabe. Él lo sabe todo de antemano. Entonces tenemos que eliminar las conjeturas y las suposiciones. ¿Y qué hubiera pasado si el hombre no hubiera caído? ¿Cómo hubiera vivido? Eso no tiene lugar. No tiene lugar, hermano.
Y una cosa que les voy a decir es muy importante, que Satanás tenía derecho de tentar al hombre y a la mujer, especialmente a la mujer, porque fue la mujer la que fue engañada. Satanás tenía derecho a hacerlo, y eso se prueba fácilmente con el hecho de que cuando Jesús fue bautizado, fue puesto en manos del diablo para ser tentado también. El Espíritu Santo lo envió al desierto, lo compelió, lo empujó, lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y eso nos demuestra que era necesario, que tenía Satanás derecho adquirido adquirido por Dios, derecho otorgado por Dios para tentar, para llegar a la mujer y hablarle de alguna manera. Ya lo vamos a ver cómo lo hizo, porque no lo hizo en persona Satanás. O sea, Satanás es un espíritu, él no fue el espíritu del diablo, o sea, el diablo mismo en persona, no fue como en el caso de Jesús, porque en el caso de Jesús sí Satanás fue en persona y lo llevó de un lugar a otro para ser tentado, al pináculo del templo, lo llevó a un monte alto, Satanás lo llevó de un lado al otro y le mostró los reinos del mundo. Entonces Satanás tenía ese derecho de hacer eso, otorgado por Dios. La diferencia es que Jesucristo no cayó en su tentación. Jesucristo no cayó en la tentación. Así que no nos hagamos conjeturas con estas preguntas. Esto tenía que ser así, y a través de esta enseñanza vamos a probarles a todos ustedes que esto tenía que suceder como sucedió. Y como les voy a decir ahora, les quiero decir, esta primera pregunta la vamos a responder profundamente a través de la enseñanza, pero en este mensaje número 1 de este bloque, Preguntas Verdaderas, les voy a dar un panorama de por qué tuvo que ser de la manera que fue. Por qué el mal que ya existía antes de Adán tenía que entrar en la raza humana también y ser manifestado aún hasta nuestros días, como lo estamos viendo. ¿Por qué era necesario que el mal entrara? ¿Ven? Vamos a verlo. Y para eso, antes que nada, vamos a comprobar que ya Dios sabía lo que el hombre iba a decidir. Ya Dios lo sabía todo. Desde antes, desde siempre, Dios lo supo todo. Que cuando Él decidiera manifestarse y hacer criatura, el mal iba a surgir. ¿Ven? Por eso Él tenía todo el plan ya preparado para eliminar el mal también, que poco a poco, a medida que ustedes escuchan, se van a dar cuenta, a través de todas las enseñanzas, que uno de los más grandes propósitos y más trascendentales que Dios tiene es eliminar la existencia del mal, y la única manera era dejar que el mal se manifestara, o manifestar el mal, para poder entonces Él demostrar su poder sobre el mal y destruirlo en el final de los tiempos, cuando la eternidad volverá a surgir y el tiempo dejará de ser. Así que vamos a buscar unas escrituras para que ustedes vean que Dios sabía todas las cosas ya. Y nos vamos a ir al Salmo 139, Salmo 139, versículo 1 al 4. Yo les leí este salmo una vez, se lo voy a leer de nuevo. Dice la Escritura: al músico principal, salmo de David. Y la palabra dice: oh Jehová, tú me has examinado, dice la Escritura, y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido de lejos mis pensamientos. Escuche esto. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y eso lo hace Dios con toda la humanidad, imagínense, con todos los hombres y mujeres y niños que hay en el mundo entero. Lo ha hecho, lo hace y lo hará. Y el salmista está reconociendo ese poder de Dios, esa capacidad que Dios tiene. Vuelvo a leer el verso 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Dice, y todos mis caminos te son conocidos. Escúcheme bien, cualquiera, porque estoy hablando a mis hermanos aquí en Panamá y a los hermanos en todo el mundo y a cualquiera que me escuche. Todos tus caminos le son conocidos a Dios. Y algún día tendrás que comparecer ante el gran trono blanco y los libros serán abiertos. Y cada pensamiento y cada intención que hayas tenido en tu vida, desde el día en que naciste hasta el día en que mueras, aparecerá allí en ese libro. Todos mis caminos te son conocidos. Y oiga lo que dice el verso 4, que es lo que quiero traer. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Toda. Es como dijo el Señor Jesucristo, de toda palabra ociosa que hable en nuestra boca, de ella tendremos que dar cuenta en el juicio. No está la palabra en mi lengua, y he aquí tú, oh Jehová, la sabes toda. Entonces dice el verso 6, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Entonces, antes que Eva tomara lo que la serpiente le dio, antes que Eva cayera en esa tentación, ya Dios sabía todo lo sabía. Y que Adán la iba a tomar a ella y que el mundo se iba a ir a la perdición, ya todo Dios lo sabía. Ven, hermano, por eso tenemos esta Biblia. Vamos a seguir leyendo un poco más, hermano, la palabra de Dios. Traerle otro versículo aquí, otra cita de Isaías. Vamos a leerles Isaías capítulo 46, versos 9 y 10. Dice la Escritura así, hablando Dios por boca de Isaías, porque estos hombres hablaban, eran la palabra misma manifestándose. Eran como Dios hablando ahí, porque tenían el Espíritu de Dios. Dice, Isaías 46, 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay absolutamente nada semejante a Dios. O sea, no podemos comparar a Dios con nada. No hay nada semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y está la palabra. Anuncio lo por venir desde el principio. Si ustedes creen que Dios no sabía lo que iba a pasar en el huerto del Edén, hermano, esto es suficiente. Yo no debería sacar más escritura, lo voy a hacer porque es necesario. Pero aunque esto se vaya a 5 mensajes, los voy a sacar todas las escrituras que tengo aquí apuntadas, hermano.
Pero Él anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Él lo puede anunciar. Y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No hay nada en la tierra que ocurra por casualidad. Usted va a aprender todo esto. Todo tiene un propósito. Dios lo sabe todo y Dios está conectado con todo. Veamos otro verso de Isaías. Isaías capítulo 48, verso 8. Mire lo que dice la Escritura. Miren esto. Dios lo está diciendo. O sea, esto es suficiente, hermano, por el amor de Dios. Esto es suficiente. Dice la Escritura. Sí, nunca Vamos a ver, ¿por qué no nos vamos más atrás? No hay apuro. Capítulo 48, verso 6, para que tenga más fuerza con el contexto. Dice, lo oíste y lo viste todo. Dice, ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía, oiga esto, Dios lo sabía, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, escuche esto, porque sabía que siendo desleal, estaba Dios hablando con su pueblo, con la casa de Jacob. Versículo 1 dice, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Ese es un mensaje directo para Adán. Para Adán. Él hubiera podido decirle lo mismo. Lo que pasa es que Adán era profeta y antes de él no hubo hombre profeta. Él fue el primer hombre, el Hijo de Dios. Adán, el primero. Pero él hubiera podido decirle lo mismo. Yo sabía que tú ibas a obedecer. Y por eso dice la Escritura, lo digo de nuevo, porque es algo real. Porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, escuche esto, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Ahí está. Te llamé rebelde desde el vientre. Eso es lo que quiero que ustedes comprendan, hermano. Desde antes de nacer. Dios lo llamó rebelde, o sea, porque ya Él sabía todo, ¿ven? Dios lo sabía todo. La única manera de evitar toda esta desgracia y que todo esto ha pasado, y la única manera de evitar que Jesucristo hubiese muerto en la cruz y sacrificado en la cruz, hubiese sido sacrificado en la cruz, la única manera de evitar todo el mal que hemos visto y el que no hemos visto cuando Satanás cayó, era simplemente Dios no hacer nada y quedarse solo por la eternidad y no trazar ningún plan o tener el plan y decidir en su propio consejo y decir, bueno, yo no voy a hacer nada. Pero eso entonces iría en contra de su propia naturaleza, porque dice la palabra que Dios es amor y para que exista amor tienen que haber criaturas que se aman. ¿Comprenden? Ahí vamos a ir poquito a poquito entendiendo. Ténganme paciencia, hermano. Amén. Nos vamos a Jeremías capítulo 1 para seguir con esto. Capítulo 1 de Jeremías, versículo número 4. Dice ahí, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, oiga esto, eso lo van a ustedes entender más adelante también, con la enseñanza acerca de los hijos de Dios.
Antes que te formase en el vientre, te conocí. Mire esto. Y antes que nacieses, te santifiqué, lo cual se puede traducir, te separé o te consagré. ¿Okay? O sea, Dios ya se había separado a Jeremías. Antes de que se formase en el vientre de su madre. Ya lo había conocido. Dice, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea que Dios le revela esto a Jeremías. Jeremías no sabía, él simplemente era un sacerdote. Era hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en la tierra de Benjamín. Y esta palabra que le vino en tiempos del rey Josías, el último rey justo que hubo en Israel, en Judá. Y fue en días de Josías, precisamente. O sea, simplemente Jeremías estaba viviendo como un sacerdote, él servía en el templo, era uno de los sacerdotes, pues que estuvieron ahí en tierra de Benjamín, donde él moraba, una ciudad que se llamaba Ananot. Y un día vino la palabra de Jehová, vino Dios a él y le dijo, mira, antes que te formase en el vientre te conocí. Entonces, ya Dios lo sabe todo. Ojalá Dios se lo muestre, se lo revele. Él es infinito. Así que antes que naciera, ya Él lo conocía. Y lo había santificado para ser profeta. Ya lo había consagrado para ser profeta a las naciones. Imagínense eso. Y finalmente, para que veamos esto de que Dios sabía todas las cosas que iban a pasar, Dios sabía que si Él empezaba a hacer criaturas, porque Él también hubiera podido crear un mundo, o crear una ciudad, o crear muchas cosas inanimadas, como dice el apóstol Pablo, cosas que no pueden pecar, o sea, digamos la Nueva Jerusalén, hubiera podido crear la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, sin ningún habitante en ella, y ella no hubiera pecado porque es una cosa inanimada, es gloriosa pero es inanimada, es una cosa material, no tiene espíritu. Pero él sabía que al empezar a crear criaturas, iba a surgir el mal. Entonces él todo lo sabía. Por eso es que él tuvo que trazar un plan para resolver este problema. Eso es lo que los ateos no quieren entender y no pueden entender porque nadie se los enseña. Por eso tuvo Dios que trazar el plan. Así que allí sacamos una conclusión de que Dios ya lo sabía todo que iba a pasar. Pero de ahí no solo se puede sacar respuesta para esta pregunta de que por qué Dios no detuvo la caída y evitó toda la desgracia que nosotros hemos visto a través de los siglos, sino que también había un propósito que Dios ha tenido, otro de los grandes propósitos que Dios ha tenido, ya que Él decidió por su propio consejo, de su propia voluntad, hacer criaturas, ángeles, principados, potestades, serafines, querubines y hombres como nosotros. Él también tenía que manifestar sus atributos. ¿Se acuerdan del misterio de Dios cuando le hablé? Que Él tiene muchos atributos. Pero Él tenía que manifestar sus atributos, darse a conocer a esas criaturas. Así que si iba a haber criaturas, iba a haber el mal. Pero a través de esta gran realidad, Dios manifestaría sus atributos. O sea que otra de las grandes cosas que Dios ha querido hacer es manifestarse a sus criaturas, manifestar sus atributos, sus cualidades, su carácter, manifestarse a sí mismo para ser conocido, para saber todo lo que Dios es, para saber todo lo que Dios significa.
Y para esto, hermanos, vamos a ir a través de una lista de atributos que les tengo aquí, de los tantos que Dios tiene. Y es una lista grande, hermanos, así que prepárese, que ya se está acabando el primer mensaje de este bloque. Es una lista grande, porque esto es parte de la respuesta, porque la misma enseñanza, escúchelo, la misma enseñanza total que les voy a dar es respuesta para esto de por qué Dios no detuvo la caída y no evitó toda la desgracia y todas estas cosas. ¿Ven? Pero yo les estoy dando una respuesta general, y ya les hablé y les demostré que Dios ya sabía que todo iba a ser así, así que olvídense de conjeturas, no, ¿qué hubiera pasado si el hombre no hubiera caído? ¿Cómo se hubiera reproducido? Ni nada de eso, no se hagan ni nada de esas conjeturas, sáquense, sacúdanse esas conjeturas y asunciones y suposiciones acerca de qué hubiera pasado, porque la palabra hubiera allí no cabe. Sí se menciona la palabra hubiera, por supuesto. En la Biblia se menciona la palabra hubiera, pero no como una conjetura. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera Adán caído? Entonces, hermano, les voy a traer una respuesta más profunda ahorita a través de los atributos de Dios para que ustedes entiendan. ¿Sí? Los atributos de Dios. Esto es algo glorioso y vamos a conocer más a nuestro Dios todavía. Entonces vamos a hablar de varios atributos y vamos a comenzar por el atributo de Salvador. Todo lo que Dios es, vamos a mencionar bastante. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 atributos les he traído para no irme demasiado lejos con esto. Y el primero de ellos es que Dios es Salvador. ¿Ven? Y voy a buscar escrituras para cada uno de los atributos. Voy a buscar escrituras para cada uno de estos atributos. Así que aquí tengo escrituras para ustedes, hermanos, para compartirles esto. Y antes de entrar en los atributos, que ya íbamos entrando, pero se me olvidó una escritura que tenía acerca de esto de que Dios sabe las cosas antes de que sucedan. Dios sabe quién es quién antes que nazca. Dios sabe todo. Les voy a leer Romanos 9, del 10 al 13, para terminar este mensaje y poder, sin interrupción, ir a través de los atributos de Dios que les tengo, los 13 atributos que les saqué. Romanos capítulo 9, versículos 10 al 13. Miren lo que dice aquí. Esto viene de una escritura del Antiguo Testamento que está en Malaquías. Y dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y dice entre paréntesis, escuche, porque no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal. ¿Se dan cuenta? Para que el propósito de Dios, oiga, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Verso 13, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Después dice otras cosas más ahí que las vamos a ver mucho más adelante. Entonces, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, aun cuando no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Ya Dios sabía, ya Dios podía decir, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Ven? Porque Dios sabía en qué iba a parar
la descendencia de Esaú. Y Dios sabía en qué iba a parar la descendencia de Jacob. ¿Se dan cuenta? Dios lo sabía todo. Todo esto era parte del plan de Dios. Ustedes van a ver cómo, cual arquitecto, Él va formando todo su plan. Entonces, antes que ellos nacieran, ya Dios sabía quién era el malo y quién era el bueno allí en esos gemelos que nacieron allí. Ya Dios sabía cuál era la simiente santa y la simiente pervertida, o sea, la simiente mala, pues, de esos gemelos que nacieron del vientre de Rebeca, que concibió de uno, de Isaac. Imagínense. Entonces, de Isaac salió una pareja de gemelos, acuérdense bien de esto, acuérdense, y el uno fue bueno y el uno fue malo, y los dos nacieron del mismo padre, Isaac, y de la misma madre, ¿no? Por supuesto. Entonces, dice, el mayor servirá al menor, y como está escrito en Malaquías 1, 2 y 3, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que ahí nos damos otra escritura más para que ustedes vean, hermanos, que Dios es infinito, que Él lo sabe todo, que no podemos hacer especulaciones acerca de qué hubiera pasado, si esto, si lo otro, qué hubiera sucedido. Todo Dios lo sabe antes y lo anuncia, como lo hemos leído. Anuncia las cosas desde el principio, ¿ven? Porque lo sabe todo desde antes. ¿Ven la grandeza de Dios? Ahora ustedes van a comprender a través de esta enseñanza la grandeza de la salvación de Dios. Así que terminamos con este primer mensaje y vamos a empezar a hablar de esta otra razón por la cual Dios permitió que todo esto se manifestara, para Él también poder manifestar todos sus atributos y ser conocido entre sus criaturas y ser alabado y glorificado por sus criaturas, especialmente por sus hijos. Entonces, vamos a suspender el primer mensaje para entrar entonces en el segundo ahorita.